Villarrobledo, en el vértice de las provincias de Toledo y Ciudad Real, es una localidad de Albacete en la que la vid es el motor de la economía. Conocida por sus producciones de vino y queso, Villarrobledo tiene otros tesoros por descubrir. Les invitamos a recorrer la ruta del vino, con sus extensos viñedos y la artesanía y la arquitectura peculiares que esta industria ha dado lugar a través de los siglos. Un paisaje en la que la figura de Don Quijote se encuentra a cada paso en esas llanuras y que hoy ocupan los viñedos. Es tiempo de vendimia en un mar de vides. Las tierras que más uva producen en el mundo son también el escenario en el que Don Quijote de la Mancha vivió algunas de sus más célebres aventuras. La calidad ha venido muy bien, el verano ha sido suave y las maduraciones han ido bastante lentas e incluso pausadas, diferenciando bien entre variedades. De las primeras en cosechar son, por ejemplo, el Moscatel de Alejandría. Con eso hacemos los vinos espumosos tan conocidos, frisantes. El Sauvignon Blanc, por ejemplo, es uno de nuestros vinos más famosos. Hacemos un 100% Sauvignon Blanc. Luego Tempranillos y Merlots y Cabernet Syrah. Utilizamos el Macabeo y el Airén para hacer base de espumoso y realizar luego la segunda fermentación en bodega y con el método Grand Mas. Los primeros viñedos se plantaron en 1853, aquí también en Villarrobledo, y posteriormente en 1920 se fundó la compañía. Es la cuarta generación ya que está trabajando aquí en la bodega. Tenemos dos salas perfectamente climatizadas de barricas, tanto de roble francés como de roble americano, y estas barricas van cambiando cada 5 años aproximadamente para conseguir los aromas apropiados en los vinos que nosotros queremos conseguir. Actualmente está presente en más de 50 países, tocamos los 4 continentes, estamos presentes en África, estamos presentes en América y bueno, estamos apostando mucho por el mercado asiático. La capacidad de almacenaje de la bodega tiene aproximadamente 70 millones de litros y la planta de producción produce aproximadamente 20.000 botellas en vinos tranquilos y unos 12.000 en vinos espumosos. El municipio de Villarrobledo, junto con Tomelloso, es quizá el mayor viñedo del mundo. Sus 30.000 hectáreas dedicadas a la viña, con sus 48 millones de cepas, le ponen a la cabeza mundial de producción de uva y de vino. Esa gigantesca producción de vino necesitó hasta el siglo pasado una compañera de viaje imprescindible, la tinaja. Alfonso es uno de los pocos artesanos capaz de fabricarlas. Empiezo lo que es la primera fase de una pieza. Sobre la base de la tinaja se va trabajando con la técnica del churro, un gran rulo de barro. El churro lo cargas, lo deslizas, va subiendo la pieza se va haciendo lentamente. Quien gira siempre es la persona. En todo el proceso productivo quien interviene es la mano. Tú siempre estás trabajando, pero ves siempre un tramo de la pieza. Las bases son muy pequeñas, porque este barro cuando seca contrae mucho. Entonces las bases son muy pequeñas, para que no se resquebraje. Pasados 4 o 5 días, las bases se paletean. Si hay alguna burbuja de aire, con eso se va a salir, te va a ayudar un poco para que las paredes estén muy compactadas, más fuertes, ¿vale? Ahora ya lo que haría sería preparar el borde, ¿bien? Araño el interior. A esto, que hay que añadirle nuevamente algo, volveríamos a pegar nuevamente el churro. Una compleja técnica que hoy se mantiene gracias a la tradición familiar. Mi familia aparece de lo que es la historia en sí de la alfarería tinajera de Villarrobledo. Aparece en la segunda mitad del siglo XIV. El problema que existe ahora mismo dentro de la artesanía es que la administración tiene que ser consecuente con que lo que es la artesanía es cultura de los pueblos y hay que preservarla. Y para preservarla hay que protegerla. La memoria de esta industria está en el centro de interpretación de la artesanía tinajera. Allí lo que se encuentra sería una síntesis de los antiguos talleres y alfares que existían en Villarrobledo, que llegaron a haber 82, el horno para que viesen realmente dónde se cuecen las piezas, el interior de un obrador, donde se realizan fundamentalmente lo que es la parte del invierno, todas las piezas,
y sobre todo lo que es la evolución desde la nada hasta que la pieza está terminada, que es lo fundamental. Tan ligado a la cultura de la vid como la tinaja está el bombo, la construcción más popular de la cercana Tomelloso. Los bombos servían como refugio y como casa donde los agricultores pasaban pues prácticamente todo el año, porque aquí las distancias entre las viñas y la ciudad son distancias grandes. Las llaves es las que habitualmente se utilizaban en las casas del campo e incluso en las casas de aquí del pueblo. Estas piedras se obtenían a raíz de desfondar la tierra para hacerla cultivable, se reutilizaban y se empezaron a hacer los bombos. Se va haciendo por hiladas, cada vez se van sacando las lajas un poquito más hasta que se termina en la falsa cúpula. Hay una piedra que es la que cierra toda la construcción, que se llama la cuña. Junto al vino y la cultura que lo rodea, estas tierras manchegas deben su fama al queso. Nos dedicamos a la producción de leche para transformarlo en queso. Siempre se elabora con leche cruda. La leche se ordeña y a continuación prácticamente se elabora. Se hace en turno de ordeño porque son muchos animales. Y las producciones estamos ahora en torno a unos 6.000 litros diarios de leche. Y todas las abejas están identificadas por un chis. Todo el historial de la abeja, tanto en partos como tratamientos, como lo más importante, la producción de leche. Y aquí tenemos 10.000 cabezas de ganado. La mitad son de la raza manchega y la otra mitad de la cona. El proceso de elaboración es eso, subir la leche, el cuajado, posteriormente el prensado, y cuando el queso alcanza un pH óptimo se saca a saladero, posteriormente pasa a secadero y ya desde ahí a cámaras de maduración. Contamos con queso semicurado, curado y viejo. Se curan alrededor de 4 o 5 meses, posteriormente se le da el tratamiento en manteca, aceite romero y se curan otros 3-4 meses mínimo. Lo podemos vender en todos los formatos, 3 kilos, cuñas, cuartos. Productos que complementan la variada carta de la cocina local. La cocina que hacemos en Azafrán es una cocina manchega ligeramente actualizada, pero sin excesos, porque nos gusta mucho que la gente reconozca los platos tradicionales. Yo voy a hacer un escabeche de pichón, lo voy a hacer con la receta súper tradicional. Ponemos lo que es el muslito o el ala del pichón, lo ponemos con el agua, el vinagre, el aceite, el vino, las especias y el ajo. Lo ponemos todo en crudo y lo ponemos a cocer a fuego lento, 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 aproximadamente 5 o 6 horas hasta que se queda prácticamente deshecho. Pues aquí tenemos el plato terminado, que nosotros acompañamos con un pan que elaboramos con los hígados del pichón y masa madre, y lo más importante es acompañarlo con una copa de vino de Villarrobledo. Unos atractivos gastronómicos a los que se unen los monumentales. Tenemos lo que es la Plaza Ramón y Cajal, tenemos lo que es la Casa Consistorial, el Ayuntamiento, y tenemos la Iglesia de San Blas. Lo más importante de ver el Ayuntamiento es el claustro y lo que es su arcada. Lo que es la Iglesia de San Blas, que ya tiene varios estilos. Tiene estilo gótico, estilo románico y tiene estilo churriplateresco. Relacionado con la música tenemos nuestro famoso Viñarro. En esta fiesta, que dura aproximadamente entre 3 y 4 días, pues se pueden albergar entre 80, 90 o 100.000 personas. Se puede visitar Almagro, se puede visitar las Pedroñeras, se puede visitar Mota del Cuervo, se puede visitar el Provencio, las lagunas de Ruidera, Osa de Montiel. Todas esas zonas conllevan lo que es la ruta del Quijote y la ruta del vino. Todo un mapa de la ruta imaginaria que recorrió el ingenioso hidalgo, presente en cada rincón de esta tierra. Es una casa que tiene una pequeña historia
que es su asociación con un capítulo de la segunda parte del Quijote. Ahí estamos en las lagunas de Ruidera y estamos a 500 metros de la cueva de Montesinos. Y sucede que al día siguiente de la aventura de esta cueva, Don Quijote y Sancho bajan a la ermita que está más abajo de la cueva, que es una ermita que está enfrente de esta casa, la ermita de San Pedro, y en esa ermita le recibe el ermitaño. Y bueno, pues quiere la tradición que esta sea la casa del ermitaño, ¿no? Es una casa compuesta por dos partes, una parte más antigua, que es lo que llamamos aquí la cocina manchega, que era el lugar donde se hacía la vida, y una parte pues más moderna. O sea, cuidado que se sigan, ¿no? Y se conserven todos los elementos populares de la arquitectura regional manchega, ¿no? Y algunos elementos que estaban ocultos, como por ejemplo algunos techos, los hemos recuperado. Yo creo que Don Quijote, sin duda alguna, pasó por aquí, acompañado de Sancho Panza, y volvería a encontrar el ermitaño que le recibió en aquella aventura. Una aventura cuyos personajes quedaron convertidos en piedra en la cueva de Montesinos. Quién sabe si por los hechizos del mago Merlín. Aquí estamos dentro de la primera de las 3 salas que tiene la cueva. Es conocida por ser la sala de los arrieros y aquí normalmente podemos encontrar ya los primeros murciélagos. Pues Miguel de Cervantes elige este lugar para dar cabida a 2 de los episodios del Quijote, los capítulos 22 y 23 de la segunda parte. Don Quijote bajaría justamente por allí, con su armadura de hierro puesta, y al llegar al fondo de la cueva, dice Cervantes que cayó profundamente adormecido. Él aquí tuvo un sueño en el que se le van a aparecer diferentes personajes. Por ejemplo, estamos hablando del conde de Montesinos, un conde con un rostro pálido, una gran barba larga. El caballero Durandarte se encontraría tumbado en una especie de nicho. A Don Quijote se le apareció también Dulcinea. Vio aparecer una sombra, una silueta de una mujer que está tumbada. La señora Ruidera, sus hijas y sus sobrinas estuvieron derramando lágrimas durante 500 años, esas gotitas que caen desde las estalactitas hacia abajo. Entonces el mago, por compasión, decide liberarlas hacia la superficie, pero transformándolas en las que ahora conocemos como las lagunas. Ese sería el nacimiento fantástico de las lagunas de Ruidera. Una obra de la naturaleza hecha arte por la magia de la novela más universal de la literatura española.